Muy buena tarde para una parte de Latinoamérica, casi la noche ya hacia el sur, donde nos adelantan algunas horas. A mí me da muchísimo gusto iniciar hoy la transmisión de una conferencia magistral de la que le teníamos muchísimas ganas, porque significa el encuentro con un referente de los estudios de las masculinidades en México y en Latinoamérica, pero que sobre todo se ha convertido en un cómplice muy cercano, dado el nivel de aporte de sistematización en los estudios de las paternidades. El día de hoy vamos a poder escuchar la ponencia sobre paternidades, salud sexual y salud reproductiva del doctor Juan Guillermo Figueroa, y que podríamos decir muchísimas cosas, con un amplio currículum, pero casi siempre pide que la que destaquemos es Puma. Con un corazón azul y oro por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también por un amor y una convicción por el equipo de fútbol, quien por cierto está instalado en las semifinales. Yo creo que guardo profunda admiración por dos Pumas. Uno, don Germán Deza, y el otro, Juan Guillermo Figueroa, por la manera en la que defendían estos colores. Ya veremos, ojalá haya buenas noticias. Creo que ya llegaron las buenas noticias porque los Pumas lograron colocar a las divisiones inferiores Ajá. en las eliminatorias y volvieron a poner en la cancha a los más jóvenes y también a los mexicanos. Eso ya son buenas noticias. Pero bueno, ya iremos profundizando en el tema. Mi tío Juan Guillermo, me da muchísimo gusto saludarte y encontrarte por lo menos de manera virtual en esta tarde. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación y formar parte de este simposio global de Men Engage Latinoamérica Ubuntu 2020. Vamos a dejar la voz y la imagen contigo. Al ratito volvemos para seguir conversando. Adelante. Muchas gracias, José Alfredo. Miren, quiero empezar agradeciendo mucho la invitación, pero haciendo una pequeñísima aclaración a lo que acaba de decir José Alfredo. Porque José Alfredo anunció mi presentación como sobre paternidades, salud sexual y salud reproductiva de los varones. Sin embargo, en la invitación y en el programa dice sobre paternidades SS y SR. Y no es broma, me gustaría mucho jugar con las letras. ¿Qué puede querer decir, además de salud sexual, la SS? ¿Y qué puede querer decir, además de salud reproductiva, la SR? Y van a ver más o menos como a qué me refiero. Yo quiero platicarles que llevo algunos años investigando sobre paternidad. Llevo 3 décadas viviendo la paternidad. Llevo un buen tiempo dando clases de metodología y de epistemología. Y yo suelo invitar a mis estudiantes a que no hagan el estado del arte o el estado del conocimiento, como a veces se señala en los procesos de investigación, sino que intenten hacer el estado del desconocimiento. Es decir, que ordenen, que sistematicen, que problematicen qué conocimientos son insuficientes, qué dudas siguen pendientes de trabajar, qué preguntas todavía no se contestan. Es decir, que no se recreen en las certezas, sino que sigan permanentemente reflexionando sobre qué cosas qué elementos, qué dimensiones nos falta entender de cualquier proceso que queramos investigar. Entonces, yo quisiera hacer esta presentación con una serie de preguntas, tratando de depurar, tratando de mejorar nuestro objeto de estudio y nuestro objeto de atención. No quisiera volver a hacer un nuevo recuento etnográfico o sociodemográfico sobre lo que se ha documentado de la paternidad, sobre lo que se supone de la paternidad o lo que se ha contado sobre la paternidad, ¿no? Sino que quisiera cuestionarme si sabemos algo de la paternidad. ¿Cuáles son nuestras dudas sobre la paternidad? Cuando me hicieron el gran favor de invitarme, le preguntaba yo a un querido colega Darío
¿qué significa Ubuntu? ¿Sí? Y me dijo, solo soy si tú también eres. Yo decía, ¿no valía la pena investigar sobre paternidad desde esa pregunta? ¿Qué significa paternalmente? Solo soy si tú también eres. De alguna manera, lo que nos invita es a pensar la paternidad, a sentir la paternidad, a documentar la paternidad de una manera relacional. Y creo que algo que nos serviría mucho metodológicamente hablando es si revisamos las categorías con las que hemos investigado, con las que hemos nombrado, con las que hemos documentado, lo que sabemos de la paternidad. Voy a acabar y voy a decir mis conclusiones antes de que el tiempo se me acabe. Voy a acabar haciendo una gran propuesta de algo que he venido trabajando, el cuerpo paterno como espacio reproductivo. Quisiera invitarnos colectivamente, y ojalá que por correo, por los medios que cada quien escoja, haya posibilidad de pensar juntos, de reflexionar juntos, de sentir de manera acompañada y colectiva cómo estamos investigando la paternidad. Y si una categoría como la que ahora quiero proponerles, que es el cuerpo paterno, pudiera generarles algún sentido. Hemos hablado amplísimamente sobre el cuerpo de las mujeres, porque son el cuerpo que se embaraza. Y hemos nombrado el cuerpo que se embaraza como un cuerpo que tiene que ser acompañado, tiene que ser cuidado, ¿no? Tiene que ser objeto incluso de políticas públicas, como las que se denominan de mortalidad materna, de salud materna. Totalmente de acuerdo. Pero a final de cuentas yo me sigo preguntando si ese cuerpo materno se reproduce de manera aislada. Si no se reproduce en el intercambio con alguien. Y muchas veces cuando lo he preguntado me dicen, bueno, sí, se reproduce con algo de alguien. No, 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 no. Se reproduce con otro cuerpo. ¿Sí? Entonces, ese otro cuerpo no siempre ha sido absolutamente visibilizado. Y a veces yo diría que ha sido muy parcialmente visibilizado. El cuerpo paterno, y voy a repetir frecuentemente la categoría, el cuerpo paterno como espacio reproductivo. Entonces, voy a ir haciendo como reflexiones sobre cómo hemos construido cierto conocimiento sobre la paternidad, ¿no? ¿Cómo podríamos desmontar nuestras herencias, que algunos le llamaríamos herencias epistemológicas y lingüísticas, para nombrar el objeto de nuestra atención, llamémosle paternidad por lo pronto, ¿no? Y si no nos convencen o no nos parecen suficientes esas categorías, ¿qué otras propuestas podríamos incluir en este momento para enriquecer ese proceso? Me remonto hace 30 años, cuando acababa de nacer el primero de mis hijos. En ese entonces, principios de los 90, yo empecé a usar una categoría que se llamaba la soledad en la paternidad. Lo que quería yo describir con esa categoría era aquellas relaciones que muchos hombres se perdían como posibilidades de la paternidad por no cuestionar sus experiencias y sus aprendizajes de la masculinidad. Es decir, por asumir los estereotipos que culturalmente nos transmite la sociedad sobre lo que se espera de los progenitores del sexo masculino y lo que se espera de las progenitoras del sexo femenino. Cuando empecé a hablar de eso, empecé a tratar de hacer evidente que mayoritariamente los discursos sobre paternidad aludían a responsabilidades de proveeduría, de protección, de educación, pero que en mucho menor medida hacían referencia a experiencias de compañía, de experiencias de diversión, experiencias lúdicas. Estaba yo en ese tipo de reflexiones cuando a mediados de los 90, por regalo de una querida amiga colombiana, conocí un libro muy interesante que se llamaba El derecho a la ternura, de un psicoanalista colombiano. Lo compartí con compañeros de un colectivo de hombres por relaciones igualitarias que existía en ese momento en México,
Y les generó mucho sentido, tanto sentido, no únicamente para repensar la paternidad, sino incluso para cuestionar el ejercicio de la violencia que muchos hombres ejercían y con los que ellos estaban trabajando para tratar de reducirla. Entonces, cuando ellos empezaron a promover que los hombres abogáramos por defender nuestro derecho a la ternura, a mí se me hacía un poquito extraño. ¿Sí? Me daba gusto hablar de ternura, pero se me hacía extraño tener que reivindicar el derecho a la ternura. Yo decía, si es una capacidad básica de los seres humanos, ¿por qué no simplemente la ponemos en práctica? ¿Por qué no simplemente nos recreamos con la misma? ¿Por qué no simplemente disfrutamos del compartir la ternura? Y ellos me decían, tienes razón, Juan Guillermo, pero las formas en que aprendimos a ser hombre pareciera que restringen, inhiben y limitan la posibilidad de que los hombres ejerzamos esa ternura a la que ahora demandamos como derecho. Yo decía, claro, hay elementos lúdicos que pareciera que están restringidos para los sujetos del sexo masculino y en particular en el ejercicio de la paternidad. Y por lo tanto, empecé a promover hace 20 años una hipótesis de trabajo que sigo, valga la redundancia, investigando sobre la misma. Es decir, ¿no será que por sobreponderar, por exagerar la demanda social para que los hombres cumplamos como progenitores cierto tipo de responsabilidades y que al mismo tiempo nos inhiban o se nos prohíba por aprendizajes de género la experiencia de referencias lúdicas en la paternidad, ¿no será que por sobreponderar las primeras y minimizar las segundas se fomentan, se legitiman o de alguna manera se producen más frecuentemente experiencias de ausencias paternas, de violencias paternas y hasta de autoritarismos paternos? No quería yo en ningún momento defender a ningún progenitor. Yo no soy quien para dar cuenta de lo que cada progenitor hace con sus experiencias de vida, pero quise tratar de indagar cómo interpretar las ausencias paternas. Y por eso, una primera categoría, y me gustaría enfatizar 5 categorías a lo largo de la presentación. Una primera categoría que me parece urgente cuestionar, resignificar, problematizar, es qué significa la ausencia paterna, pero yéndonos más allá de la pura descripción fenomenológica. Es decir, cuando se describe la ausencia paterna, por obvio que parezca, se está centrando el discurso desde la experiencia o de los hijos e hijas o de la compañera o compañero de ese progenitor que aparentemente está ausente. Sin embargo, pocas veces se recupera la voz del personaje ausente. Pocas veces se le pregunta, se invita a que narre, a que nos cuente el motivo de su distanciamiento, los sentimientos detrás de ese tipo de toma de distancia. Me gustaría por eso proponer para discutir con quien quiera pensar de manera conjunta una categoría que le he llamado ausencia filial. Es decir, la ausencia paterna se describe como un defecto del progenitor con respecto a la relación de sus propios hijos o hijas y de quien es coautor o coautora de dichos personajes. Pero puede que la distancia de ese sujeto tenga que ver con los aprendizajes de género y lo que socialmente se espera que cumpla dentro de sus responsabilidades. Entonces, irónicamente, puede que por estar cumpliendo sus responsabilidades, lo califican incluso negativamente como un progenitor ausente. Lo que me gustaría invitarnos a dialogar es si tendría sentido una categoría que le llamáramos ausencia filial. ¿Sí? Es decir, por salir a cumplir mis responsabilidades, me pierdo la cercanía con mis hijos. ¿Sí? Me pierdo el intercambio con aquellos por los que soy progenitor. Y volvamos al Ubuntu. ¿Sí? Solo soy si tú también eres. Yo solo soy progenitor porque hay un hijo o porque hay una hija. ¿Sí?
Pero ¿qué sucede si por cumplir con mi progenitura tengo que distanciarme de ese sujeto o de esa sujeta y que por ello además a mí me califiquen de ausente? En lugar o paralelamente a problematizar que cómo le hago para estar cerca de los sujetos por los que soy progenitor. Ahora, una categoría a la que quisiera llegar en algún pequeño momento es salud paterna. Pero antes de llegar a salud paterna, me gustaría problematizar fuertemente, asertivamente, muy críticamente, la categoría que usamos a nivel nacional, internacional y latinoamericano, aterrizando ahí, de muerte materna. La muerte materna, descrita por la Organización Mundial de la Salud, por múltiples ministerios de salud, por múltiples activistas de los derechos de la salud de las mujeres, se centra en el espacio del embarazo, la gravidez, dirían en portugués, el parto y el puerperio. Como si esa fuera toda la maternidad. Y además a eso se le llama mortalidad materna y se definen acciones de política pública hasta los objetivos del milenio de los primeros 3 lustros de este siglo, centrados en combatir la mortalidad materna bajo el argumento de que combatiéndola, reduciéndola e idealmente eliminándola, podríamos mejorar y incrementar la salud materna. Okay. Sin embargo, etimológicamente, la maternidad es mucho más que esa experiencia de embarazo, parto y puerperio. Yo he venido diciendo que yo tendería a sugerir que eso se llamara mortalidad por razones obstétricas. Porque si seguimos pensando que esa es el espacio de la maternidad y de lo reproductivo, y por eso cuando habla la gente de salud reproductiva, muchas veces incluyen dentro de eso el combate a la mortalidad materna. Si esa es nuestra referencia de la relación entre reproducirse y tener salud o desgraciadamente mortalidad, va a ser muy difícil acceder a una experiencia de paternidad vinculada con la salud. Porque los progenitores no nos embarazamos, porque los progenitores no vivimos el parto, por lo menos fisiológicamente hablando, porque los progenitores no tenemos un proceso de puerperio. Por eso, un segundo momento que invito a cuestionarnos es si les genera sentido hablar de salud y de mortalidad paternas, pero no centradas en lo obstétrico, sino en el amplio rango de lo que incluye la paternidad. ¿Qué pasaría si pensáramos en dialogar con la pregunta de qué es la salud paterna, incluso usando las referencias de la Organización Mundial de la Salud, como una búsqueda de equilibrio y de bienestar en la paternidad, pero considerando lo fisiológico, lo emocional y lo social? Puede que encontráramos, que identificáramos elementos que no hemos reconocido ni individual, ni académica, ni socialmente, que le generen bienestar a los sujetos del sexo masculino en la experiencia de su paternidad. Por eso, mi segundo elemento clave de esta presentación, además de repensar las ausencias paternas, es una combinación entre salud paterna y problematizar nuestro lenguaje para dar cuenta de la reproducción. No quiero victimizar a los hombres, pero tengo la impresión que el lenguaje reproductivo puede llegar a discriminar a los progenitores masculinos. Y les voy a poner varios ejemplos. Cuando se habla de lengua materna, cuando se habla de la Pachamama, cuando se habla del alma mater, cuando se habla de que las mujeres dan vida, de alguna manera se está legitimando una visión feminizada de la reproducción. Y de repente uno se pregunta, ¿en qué sentido es que los hombres entonces tenemos hijos? Que nos hemos llegado a reproducir. Quienes nos hemos llegado a reproducir, ¿será que dimos vida? ¿O solamente la dio la mujer, la compañera? En el caso de que sean parejas heterosexuales. Volviendo al lenguaje reproductivo, que me gustaría enfatizar mucho un cuestionamiento al mismo, quiero invitarnos colectivamente a dialogar. ¿Por qué adjetivamos el embarazo?
Es decir, ¿por qué aplicamos el embarazo como un adjetivo a una mujer cuando ésta inicia el proceso fisiológico del embarazo? Sé que es mucho más que un proceso fisiológico, pero al final de cuentas, cuando inicia, es un proceso derivado del intercambio entre un hombre y una mujer, incluso en parejas homosexuales, posiblemente por inseminación artificial. Pero cuando se inicia el embarazo, cuando se inicia la gravidez, dirían en portugués, a una mujer que ya inició el embarazo, que ya inició la gravidez, se le dice embarazada o grávida. Al hombre, coautor de ese embarazo, ya sea por relación de pareja o por una afiliación de otro estilo, no necesariamente se le adjetiva. De alguna manera se excluye del proceso de gestación, de esa experiencia reproductiva. Y de alguna manera con ello se empieza a invisibilizar las experiencias reproductivas de los sujetos del sexo masculino. ¿Eh? Y no únicamente eso, sino que además se empieza a sobreresponsabilizar a la mujer como gestadora de vida, pero al mismo tiempo, por ser la gestadora de vida, como la que se espera que socialmente sea cuidadora cuando esta persona aparezca en el escenario de la cotidianidad. Quiero hacer una aclaración muy enfática. No estoy hablando únicamente de experiencias de intercambios heterosexuales. Por eso, pregunto un elemento más. ¿Será que nos sirve hablar de salud materna y de salud paterna, por lo menos si fuera cierto lo que acabo de plantear, para tratar de incluir a los progenitores masculinos? ¿Será que nos sirve, además de hablar de mortalidad materna, hablar de mortalidad paterna? O, si quiero incluso ser 1000 veces más incluyente, de la diversidad sexual, ¿por qué no hablamos de salud y mortalidad parental? Porque al plantearla de esa manera, todo sujeto que se reproduce, sin importar su sexo biológico, sin importar su identidad sexual, tendría un vínculo posible entre su progenitura y la experiencia del proceso de salud de enfermedad asociada a dicha progenitura. Por eso, esto, viniendo yo de la filosofía, quisiera que no se quedara meramente en el nivel de la racionalidad, que no se quedara solamente en el nivel de los argumentos. Quisiera retomar lo que Ortega y Gasset propone del nivel de las creencias, pero no las creencias en términos religiosos, sino Ortega y Gasset plantea las creencias en términos de aquellos conocimientos que asumimos como obvios y que por ser obvios no requieren de argumentos. ¿Cuántas veces no hemos problematizado ciertas experiencias de vida? Pero creo que a veces nos hemos quedado demasiado centradas y centrados en el ámbito de lo racional y hemos dejado de problematizar el ámbito de las obviedades. Para mucha gente es obvio que los hijos y las hijas son de las mujeres porque emergieron del cuerpo de una mujer. Pero si seguimos considerando eso como referencia, va a ser mucho más complicado pensar una paternidad mucho más compartida, una paternidad más corresponsable, pero incluso yo disfruto mucho de decir una paternidad más lúdica. Tercer punto. Quería enfatizar 5 y van 2. El tercer punto, quiero hacer un juego de palabras con el título de la presentación. José Alfredo decía salud sexual y salud reproductiva, pero la presentación dice SS y SR. ¿Okay? Si yo tomo como salud sexual la SS, invito colectivamente a problematizarnos cómo nos podemos imaginar el bienestar para los varones en el espacio de su sexualidad, desde lo emocional, lo fisiológico y lo social, como lo propone la Organización Mundial de la Salud. Es concediendo que sea SS salud sexual. Habría que profundizar en nuestros componentes erótico-afectivos, cuestionar la genitalización de la sexualidad de muchos hombres,
invitarnos a problematizar el lenguaje violento que a veces se asocia a la sexualidad por la posesión de otra persona, por la homofobia detrás de la sexualización de mucha gente, pero incluso el sentido de competencia sexual entre los hombres, o la obsesión por la genitalidad de muchos hombres, ¿no? Sin embargo, yo quiero jugar con otra posibilidad de interpretación de las SS, ¿eh? Y no de las de seguridad extrañas de la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría hablar de silencios y soledades sexuales. Lo que dice la literatura es que a la par de las competencias entre los hombres, de la genitalización en su sexualidad, de múltiples características hasta de lenguaje violento y de ejercicio de la violencia en la sexualidad, hay muchos silencios y muchas soledades en la sexualidad. Por eso me gustó pensar en SS a secas y decir, ¿escuchamos los silencios de los hombres? ¿Acompañamos la soledad de los hombres en su sexualidad? ¿La sabemos identificar? Es más, los sujetos del sexo masculino sabemos identificar los motivos de nuestros silencios sexuales y las razones de nuestras soledades sexuales. Si acaso lográramos identificarla, ¿aceptaríamos que se nos acompañara? ¿Quién nos tendría que acompañar? Pasemos al SR. José Alfredo decía salud reproductiva y mucha gente cuando ve SR piensa en salud reproductiva. Nuevamente, si los hombres no se reproducen, o por lo menos de manera tan evidente como las mujeres, y pensáramos en salud reproductiva para los hombres, ¿cómo nos podríamos imaginar el bienestar para ellos, o la búsqueda de equilibrio para ellos, en espacios reproductivos, desde lo emocional, lo fisiológico y lo social? Yo he hecho ejercicios pensando en paternidad, pero mis experiencias reproductivas no empezaron con la paternidad. Empezaron con la posibilidad de que yo pudiera reproducirme. Por eso, yo he dividido en diferentes estudios 3 etapas en los procesos reproductivos. El entorno sexual de la reproducción, el entorno del embarazo al parto y el entorno de la socialización y la crianza de los productos de la reproducción. Si yo tomo cualquiera de esas 3 etapas o una por una, podría hacer ejercicios de qué significaría el bienestar y la búsqueda de equilibrio para los sujetos del sexo masculino. Pero, lo podemos hacer y hay mucha literatura sobre eso, pero quisiera jugar otra vez con las SRs. Yo puedo pensar en SR como silencios reproductivos. No únicamente porque se ha silenciado en múltiples disciplinas las experiencias reproductivas de los hombres, sino porque los hombres se han quedado callados ante los silencios de las disciplinas. Pero me gustaría jugar con otra lectura de la SR. ¿Qué tal si pensamos SR como sujeto reproductivo? ¿Cómo podríamos construir, pregunto, la experiencia de los hombres como sujetos reproductivos? ¿Realmente es suficiente el conjunto de categorías que conocemos para describir, para reconocer, para dialogar con los hombres como sujetos reproductivos? ¿Son objeto de programas de salud reproductiva? ¿Son objeto de programas de derechos reproductivos? ¿Son académicamente reconocidos como sujetos reproductivos cuando no se les nombra su salud paterna o la mortalidad paterna? Yo tengo la impresión que las mujeres viven sororidad, incluso reproductiva. Podríamos pensar que esa SR podría llamarse sororidad reproductiva. Y de acuerdo al origen de la palabra sororidad, suena que es pertinente y construida desde las mujeres y desde el feminismo. No quisiera provocar diciendo, construyamos sororidad reproductiva entre los hombres. No, pero construyámonos como sujetos reproductivos y qué tipo de cambios propondríamos los hombres a las políticas públicas, a los programas de salud, a los programas de educación, incluso a las demandas de derechos reproductivos, si realmente nos reconociéramos como SR. Pero insisto,
SR en la lógica de sujetos reproductivos. Por esa vertiente de la SR como sujetos reproductivos, paso al cuarto punto que quisiera yo explorar un poco, el de los derechos reproductivos. Es muy interesante que en muchos programas internacionales y nacionales y regionales que tienen que ver con reproducción, se enfatice salud sexual y salud reproductiva. Pero en mucho menor medida se enfatizan derechos sexuales y derechos reproductivos. Querámoslo o no, la salud, el concepto de salud, la categoría de salud, está muy vinculada con la práctica médica y la práctica del cuidado de la salud institucionalizada, de un dictamen, de una percepción de lo que es sano, de lo que es enfermo, de lo que son infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, casi como sinónimo de que si las evito, tengo salud sexual. Pero eso es si evito enfermedades, si evito infecciones. Pero en mucho menor medida es si construyo un equilibrio y un bienestar, como lo diría la lectura positiva de la salud. Mientras que si yo, en vez de ponerle SS y SR, le pongo DS y DR para pensar en derechos sexuales y derechos reproductivos, lo que estoy haciendo es aludiendo a derechos en la lógica de autodeterminación, en la lógica de tomar mis propias decisiones y de que cualquiera que sean esas decisiones, mientras no afecten a otros, yo tengo derecho a que mis decisiones sean respetadas, a que por las decisiones que tome no sea violentada, violentado, discriminado, estigmatizado. Habiendo dialogado ampliamente con la literatura feminista, yo encontré como una constante dos dimensiones desde la perspectiva feminista de los derechos sexuales y reproductivos. Una de ellas es estimular la conciencia del cuerpo y la otra, estimular la ciudadanía reproductiva. Con una claridad en la ciudadanía reproductiva y una claridad en la conciencia del cuerpo, es más manejable los posibles conflictos de derechos. Si se reconoce la ciudadanía y se reconoce la conciencia de la corporalidad, es más fácil que yo trabaje una noción de derechos. Ahora, yo tengo más de 25 años, por lo menos 25 años, hablando de derechos reproductivos de los hombres. Y me he encontrado con ciertas resistencias de queridas compañeras feministas, porque sienten que es una categoría construida desde la lógica feminista, por ejemplo, con la Red Internacional de los Derechos Reproductivos de las Mujeres, fundada en Ámsterdam hace poco más de 4 décadas, ¿no? Y como que le ven un poquito extraño la asociación entre derechos reproductivos y hombres. Yo siento que también es extraño si seguimos no nombrando las experiencias reproductivas de los hombres. Y por eso parte de mi trabajo ha consistido en construir, promover, proponer referencias lingüísticas para hacer evidente que los hombres también tenemos hijos, que los hombres también gestamos, que los hombres también damos vida. Entonces, en algunas referencias bibliográficas que he trabajado, he tratado de decir, si bien yo defiendo que los hombres tengamos derechos reproductivos, para estimular un diálogo constructivo con queridas compañeras feministas, digo, podríamos también hablar de derechos humanos en la reproducción. Y dentro de dichos derechos humanos está la autodeterminación, está el derecho a la salud, está el derecho a proteger la integridad corporal, como dirían muchos colegas feministas. Y entonces uno se pregunta, ¿qué significado tendrían los derechos humanos en la reproducción para hombres y para mujeres? Pero no olvidando que las dos dimensiones centrales que dije hace un momento, y no porque yo las dijera, sino porque las he aprendido de múltiples debates con compañeras feministas, son la conciencia de ciudadanía reproductiva y la conciencia de cuerpo. El quinto y último punto de mi presentación, que quizá para mí sería el más importante de todos, por lo novedoso, según yo, sería cómo podemos estimular la conciencia de cuerpo en los hombres. ¿Qué significado tendría la conciencia de cuerpo en los hombres? Pero en los hombres que se reproducen.
Y no quisiera únicamente hablar de cuerpo reproductivo, porque podría diluirse entre el sexo de la persona y yo le he hecho el ejercicio. Le he preguntado a diferentes camaradas, colegas, ¿a qué les hace referencia hablar de cuerpo reproductivo? 99 de cada 100 me dicen al cuerpo de las mujeres. Entonces, no quisiera hablar de cuerpo reproductivo, quisiera hablar de cuerpo paterno, para dejar muy claro que el cuerpo de un progenitor, un potencial progenitor, sin importar que ese sujeto no viva corporalmente, de manera directa, vamos a decirlo así, la experiencia del embarazo. Pero cuando él es coautor de dicho proceso de gestación reproductiva. Por eso, me pongo a preguntar, tengo un texto que publiqué que está por publicarse este año, y quisiera, los minutos que me restan, centrarme en alguna de las ideas principales de dicho texto. Se llama El cuerpo paterno como espacio reproductivo, algunas propuestas analíticas. Está por publicarse en un libro en España sobre hombres y patriarcado, pero son 10 puntitos y voy a ser lo más puntual del mundo, ¿no? Uno de los elementos que deseo hace rato es para repensar nuestras preguntas de cómo hemos creado categorías para investigar la reproducción. Necesitamos distinguir cuáles de nuestros conocimientos se derivaron de argumentos que podemos hasta sistematizar y cuáles vienen de creencias que no requirieron argumentos, que eran obvios. En matemáticas decimos que son como los axiomas no se demuestran porque son obvios, lo que se demuestran son los teoremas. Ortega y Gasset decía, las creencias no requieren demostrarse, las ideas sí, porque tenemos las ideas, decía Ortega, pero estamos en las creencias. Entonces, un primer punto de los 10 de este artículo es, ¿por qué no discutimos más frecuentemente cuáles son nuestras ideas reproductivas y cuáles nuestras creencias reproductivas? Y si esas creencias son sostenibles, al margen de que sean obvias para muchas personas. Segundo, si hemos hablado tanto de conciencia de cuerpo, por lo menos dialogando con el feminismo, y si las compañeras feministas han dicho insistentemente, mi cuerpo es mío, la literatura antropológica dice no tenemos cuerpo, somos cuerpo. Mi segundo punto es, ¿qué tan encarnados estudiamos a los sujetos reproductivos? Es decir, pensamos en los coautores de las mujeres cuando se reproducen como sujetos con cuerpo o como sujetos que depositan un semen para generar otro cuerpo. Yo creo que si reencarnamos, pero no en el sentido de la reencarnación, sino le volvemos a pensar corporalmente, dicho mejor, la reproducción de los sujetos masculinos, habría otras vertientes analíticas para seguir trabajando. Tercera temática de esas 10, de ese nuevo artículo. Me pregunto, ¿existe la coautoría reproductiva? ¿O es una mera metáfora mía? Piensen en esto. La literatura sobre el cuerpo dice que nuestros cuerpos tienen memoria, para bien o para mal. Los dolores, las angustias, las violencias vividas tienen lugar en el cuerpo, ¿sí? Pero las alegrías, los placeres, los erotismos, los orgasmos, también pasan por el cuerpo, ¿sí? Yo me pregunto, y les pregunto a quienes quieran dialogar con eso, ¿existe memoria reproductiva en los cuerpos de los hombres? Yo soy coautor de 2 hijos, ¿sí? Yo acompañé desde mi lógica, desde mi perspectiva, desde mi cosmovisión, las experiencias reproductivas de mi compañera, ¿sí? Pero cuando yo me doctoré, le dediqué mi tesis a mis 2 hijos y a mi compañera y le puse, porque le dieron sentido a mis experiencias reproductivas.
¿Era demagogia? ¿Era metáfora? ¿O es cierto lo que le estoy diciendo? Entonces, la tercera pregunta de este apartado final es, ¿tienen memoria reproductiva los cuerpos de los hombres? No importando que no alberguen los embarazos de los que son coautores. Cuarto punto, ¿cómo podemos imaginar corporalmente a la paternidad? Me quedo callado unos segundos para pensarlo. ¿Sí? Uno tiene la imagen de la mujer embarazada. Uno tiene la imagen de una mujer pariendo. Uno tiene la imagen de una mujer alimentando a través de la lactancia. Pero ¿cómo nos imaginamos corporalmente a un sujeto masculino que da vida? A un sujeto masculino que se reproduce. Y no me estoy imaginando que corporalmente incremente el vientre. No, creo que a veces no pensamos corporalmente la paternidad. Y eso tiene que ver con el quinto punto. Yo invito constantemente a revisar los lenguajes, las categorías, las palabras con las que nombramos experiencias, con las que visibilizamos experiencias, pero también con las que silenciamos experiencias. ¿Sí? O sea, hay silencios en la experiencia reproductiva de los hombres y no estoy victimizándolos ni estoy reclamándole a nadie. Podría reclamarle a la academia, yo soy parte de la academia, ¿no? De que no hemos generado suficientes categorías, no hemos tenido suficiente imaginación para nombrar reproductivamente lo que viven los hombres. ¿No? Quienes hacemos filosofía del lenguaje solemos plantear que lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Pero quienes hacemos filosofía del lenguaje también decimos que lo que asumimos que sí existe, que lo que damos por hecho que ahí está, ¿sí? Lo nombramos, lo ordenamos, lo clasificamos, lo describimos con los términos que tenemos para nombrarlo. Por tautológico yo veo que parezca, eso genera que si un hombre es muy cercano al espacio reproductivo, no es raro que le digan que es muy maternal. Es decir, como si se hubiera feminizado. Y uno dice, no, o sea, no me molesta que me digan que me feminicé, porque no lo siento como una descalificación. Pero no habrá algo que no alcanzamos a ver en las experiencias reproductivas de los hombres, en parte por la pobreza, por la parquedad del lenguaje, o porque este lenguaje se ha feminizado. Y no lo digo despectivamente. ¿Sí? Puede que el haberse feminizado no reivindica necesariamente a las mujeres, aunque algunas a veces así lo piensan, sino que incluso las sobreresponsabiliza. Piensen, por ejemplo, las células madre. ¿Por qué madre las células? Punto número 6. ¿No será que por este lenguaje feminizado de la reproducción se le ha negado a los sujetos masculinos cierta agencia reproductiva? ¿Cierta ciudadanía reproductiva? Y cuando digo que se les ha negado, insisto, no es para victimizarlos, porque los propios sujetos masculinos hemos participado en la construcción del lenguaje. Muchas compañeras mujeres dirían que incluso hemos creado el lenguaje de los sujetos masculinos. Autores, lingüistas, sociólogos dicen el que nombra norma. Y por eso dicen que el lenguaje es patriarcal. ¿Por qué no lo despatriarcalizamos para visibilizar las experiencias reproductivas de los hombres? Eso supondría cuestionar nuestras creencias, insisto, y no solamente las ideas reproductivas. Pasando al punto 7, eso supondría generar memoria corporal reproductiva en los hombres. ¿Cómo nos narramos reproductivamente los hombres? Cuando conocemos y sentimos por y a través de nuestros cuerpos. ¿Cómo nombramos la violencia a quien no vive violencia? Está complicado. ¿Cómo nombramos las experiencias reproductivas a quien no le adjetivan lo reproductivo? Pasando al punto 8, que ya es el antepenúltimo. Tengo la impresión, vengo de la filosofía,
que coincido con los lingüistas que dicen que el lenguaje genera una cosmovisión, o bien que el lenguaje es parte de una cosmovisión. Los lingüistas más radicales dicen que no usamos el lenguaje, sino que el lenguaje nos usa a nosotros, que vemos a través del lenguaje y solo por el lenguaje. Si eso fuera cierto, tengo la impresión que las cosmovisiones reproductivas de hombres y mujeres son muy diferentes, porque se nombra y se siente de manera distinta. Y no estoy asumiendo ni buscando que lo hagamos de la misma forma, pero es probable que diversificando, enriqueciendo el lenguaje, pudiéramos enriquecer nuestras propias experiencias y nuestros propios sentires reproductivos. Yo soy académico, y lo he dicho ya en otro momento, pero no quisiera quedarme en la parte más pedante, snob de la academia, ¿sí? Sino quisiera diversificar los lenguajes de la academia. A veces creo que le hemos dado demasiada importancia a la academia. Lo que me gustaría promover como punto número 9 es ¿por qué no diversificamos el lenguaje y la fenomenología de la experiencia reproductiva de los hombres, dialogando con el cine, dialogando con el teatro, dialogando con la música, dialogando en pocas palabras con el arte? ¿Cuántas veces no hemos visto películas, no hemos escuchado canciones, ¿sí? No hemos observado o participado en obras de teatro? ¿Cuántas veces no hemos escuchado o leído literatura que uno dice, claro, eso da cuenta de lo que estoy yo sintiendo? Pero académicamente no es tan legítimo decir, cito la película fulanita para dar cuentas de la categoría que da seguimiento a las experiencias reproductivas de los hombres. No. Hay un saber hegemónico en la academia, ¿sí? Y ese saber hegemónico descalifica frecuentemente a la ficción, ¿sí? Y la ficción no es tan ficción, porque cualquiera que haya visto películas recordará notas que aparecen al final, tanto unas que dicen, esto está basado en un hecho real, a otras que dicen, cualquier parecido con la realidad es mera casualidad. Pero si se parece a la realidad, ¿por qué no lo retomamos como discurso, como lenguaje, como categorías? ¿Sí? ¿Por qué no le pedimos mucho menos rigidez a la academia, o bien pedirle cuentas a la academia de qué tanto lo que están construyendo como categorías es aceptado, es válido, según el decir de nuestros interlocutores, es decir, las personas que están reproduciendo? 10º y último punto. Yo no quisiera terminar esta presentación sin insistir que lo más importante para mí de la misma es hablar de cuerpo paterno, de memoria corporal reproductiva en los hombres. Es decir, ¿qué tipo de memoria corporal podemos construir personas que no nos embarazamos, que no lactamos, y de que no se espera muchas veces interacción física con sus hijos por los aprendizajes de género? ¿Por qué no hablamos de alimentación paterna? No es lactancia paterna, es alimentación paterna. ¿Por qué no alimentar la convivencia con los hijos? ¿Por qué no nombramos? O sea, no es una analogía artificial con la lactancia materna, porque la palabra lactancia tiene que ver con leche, por ejemplo. Pero la lactancia, en el sentido integral de la palabra, no es únicamente surtir de leche, ¿sí? Es cuerpo, es tacto, es olores, es contacto físico, ¿sí? ¿Eso no podrían hacerlo los progenitores del sexo masculino? Sin importar que el embarazo fisiológicamente no se haya desarrollado en su cuerpo. Judith Butler dice que las normas estabilizan el sexo, ¿sí? Y significan las experiencias. Por eso ella dice, ¿por qué no desestabilizamos el sexo? Mi pregunta es, ¿cómo vamos a desestabilizar lo que aprendimos genéricamente sobre la reproducción hombres y mujeres si no recuperamos el cuerpo en los espacios reproductivos? Y si no recuperamos el cuerpo paterno en los espacios reproductivos.
si no construimos la otredad relacional en los espacios reproductivos. Yo tengo la impresión, y me gustaría muchísimo en algún momento dialogar con mucha gente, que necesitamos politizar el cuerpo paterno. Necesitamos preguntarnos si existe la soledad reproductiva, la alienación reflexiva de los hombres en los espacios reproductivos. Y creo que una de las mejores formas de trabajarlo sería que los académicos, los activistas, de vez en cuando, y puede ser una tremenda ironía con lo que va a terminar, le preguntáramos a las personas con las que interactuamos si nuestras interpretaciones les generan sentido. Somos especialistas en hablar como especialistas. A mí me pone nervioso que me inviten a dar conferencias magistrales si eso supone que voy a disertar. No trato de disertar, trato de preguntarme y preguntarme y preguntarme, confiando en que haya quienes escuchan y quieran compartir sus dudas, quieran ordenar sus reflexiones y al final de cuentas quieran participar en un proceso de aprendizaje compartido. Agradezco infinitamente la invitación y más todavía la paciencia a quien me haya llegado a escuchar. Muchísimas gracias. Querido Juan Guillermo, muchísimas gracias, como siempre, por propiciar, por favorecer la importancia de cuestionarnos. Mira que con mi historia y con mi formación compré el anzuelo y entonces casi que en automático lo leo salud sexual y reproductiva. Y me encanta la provocación, como siempre, que ahora podemos visibilizar los silencios de los sujetos reproductivos, silencios y las soledades de los sujetos reproductivos. Muchísimas gracias, como siempre te aprendo muchísimo, querido Juan Guillermo. Quisiera compartirte algunos saludos, algunas preguntas que llegan a través de los compañeros y compañeras que siguen la transmisión en Facebook y robarte 2 minutitos más. Dice, saludos, doctor Juan Guillermo, siempre es un placer escucharle. Montesoriano, Wilmer Marcelo de Bolivia dice, además del sustento patriarcal de no atribuir la paternidad al mismo rango que la maternidad, ¿por qué cree que se ha marcado tanto esa diferencia y cargar de responsabilidad a la mujer y librar al hombre de la misma? Se refiere a la responsabilidad, evidentemente, Joaquín Montaner, fantásticas las propuestas. Desde Papás Blogueros hemos lanzado conversaciones con alguno de estos starters y los discursos de los compañeros son espectaculares. Dice María Esther, ¿cómo deconstruimos la creencia de que el embarazo solo se suscita en el cuerpo de las mujeres para que sea más cotidiano hablar de hombres gestantes? Ya nos regalabas la categoría trascendiendo la biología. María Hernández te envía saludos y si quieres abrimos 2 minutitos para tus notas finales, a ver si podemos regresarles algún comentario a estas preguntas, querido Juan Guillermo. Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias a las compañeras y compañeros que comentan. Yo, como decía hace un momento, yo no diserto en términos magistrales. Entonces voy de atrás para adelante. ¿Cómo deconstruir las creencias del embarazo como única experiencia de las mujeres? Cuestionando, o sea, mi propuesta por lo pronto es desadjetivemos el embarazo como categoría. ¿Por qué no decir, a partir de que inicia un embarazo, yo mujer estoy viviendo un embarazo, en vez de decir estoy embarazada? Si yo mujer dijera estoy viviendo un embarazo, el coautor del embarazo puede decir yo también estoy viviendo el embarazo. Y en ese tenor no está excluido. No quiero igualar las experiencias fisiológicas, son radicalmente diferentes. Pero el lenguaje va moldeando cómo vemos, como dice Carlos Lomas, la realidad. Es nuestra cosmovisión. Entonces, cuando yo hablo de mi compañera, frecuentemente digo la coautora de mis hijos. Y alguna médica me dijo, estás equivocado. Tú eres el coautor de los hijos de ella, no ella es la coautora de tus hijos. Porque quien pare es la madre de los hijos, es la autora de los hijos.
Mientras lo sigamos viendo así, va a ser muy difícil. Si buscamos un lenguaje que nos incluya a ambos como compañeros de camino reproductivo, no tiene que homogeneizarnos. Eso es clarísimo, no tiene que homogeneizarnos. Pero ese producto es derivado de la interacción de ella y mío, o esos dos hijos que tenemos. Entonces, yo sí creo que la deconstrucción pasa por el lenguaje profundamente. Ahora, ¿por qué sobre responsabilizar a las mujeres? Esa es una de las largas preguntas y largas historias que el feminismo ha tratado de desmontar. Uno de los elementos es por seguir feminizando la reproducción en el lenguaje y en la experiencia práctica, es más fácil sobre responsabilizarlas a ellas. Porque citando a esta doctora, y no lo digo en mal plan, no dije su nombre, son sus hijos, ¿no? O sea, si son sus hijos, ella tiene que cuidarlos. Algunas mujeres dirán, no son sus hijos, son nuestros hijos. A ver, entonces, nombrémonos de manera compartida. Hagamos evidente que los dos somos progenitores de ese hijo. Yo les di vida a mis hijos, no únicamente a mi compañera. Yo creo que sobre responsabilizar patriarcalmente a las mujeres, como decía este compañero, pasa por haber creado un lenguaje patriarcal, un lenguaje normativo excluyente. Entonces yo agradezco los comentarios, pero sobre todo subrayo lo que tú mismo subrayabas, José Alfredo. No dejemos de dialogar sobre los silencios y las soledades de los sujetos. Pero además increpemos amorosamente a los sujetos reproductivos masculinos. ¿Por qué no lo han dicho? ¿Por qué no reclaman estar en el parto? ¿Por qué no hay un movimiento de hombres peleando estar en el parto en México y en otros países? En México está prohibido que los hombres entremos al parto, a no ser que la compañera lo autorice. Y el motivo principal de su autorización, según la ley, es para evitar violencia obstétrica, no por derecho de los hombres. Pero los hombres no estamos peleando por eso. Los hombres no estamos peleando porque se nos nombren los espacios reproductivos. Este es un ejercicio de reflexión académica, pero no representa un movimiento de hombres peleando por esto. Ojalá que hubiera hombres problematizando eso. No robo más tiempo, pues, Alfredo, por si alguien más quiere comentar algo. Muy contentos, muy agradecidos a lo largo de toda la región latinoamericana. Esta pandemia nos llevó a crear la modalidad virtual para encontrarnos, pero estamos confinados, no aislados y aisladas, y eso nos da la posibilidad de dialogar contigo, de encontrarnos y trascender las categorías del lenguaje, inventarnos nuevas posibilidades por encima de la biología. Ahí tiene usted, nuestro querido doctor Juan Guillermo Figueroa Perea. Muchísimas gracias también a nuestras compañeras, compañeros intérpretes, a Javier en la producción y a todo el equipo en Montevideo que a través del Centro de Medios coordina esta iniciativa. No se pierda el resto de las actividades en Ubuntu desde dos lugares, la sede central en Ruanda y la sede del Centro de Medios en Montevideo. Nos despedimos, querido Juan Guillermo. Un detalle nada más. Yo sí creo mucho en el diálogo, entonces te voy a mandar a ti, en particular y a Darío, el texto que les dije de cuerpo paterno, para que lo puedan socializar para quien le interese con toda la libertad del mundo. Y bienvenida a las discusiones, las reflexiones, si les genera sentido, si tienen preguntas, cuestionamientos, adelante. Así se hace el conocimiento, conversando. Nos comprometemos, querido Juan Guillermo, a socializarlo a través de las páginas y las redes para que tengan acceso quienes han seguido la conferencia y estén interesados, interesadas en el tema. Mil gracias, como siempre, por compartir de manera tan generosa. Muy buena tarde, nos encontramos el día de mañana en otra jornada más de Ubuntu Latinoamérica. Hasta la próxima.